Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladas. La, 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 la. Porfirio Barbajakov, el famoso poeta colombiano, podemos denominarlo poeta de la desolación profunda, nació en un pequeño pueblo del nordeste del departamento de Antioquia llamado Santa Rosa de Osos en 1883, en una región católica, conservadora, muy tradicionalista. Unos años después, Santa Rosa de Osos sería elevada a la categoría de diócesis y tendría como obispo al famoso prelado Monseñor Miguel Ángel Builes, famoso por su defensa fanática del conservatismo, su persecución a los liberales y a todo lo que oliera a modernismo o adaptación a las nuevas realidades sociales y culturales del país. El nombre de pila, nombre de bautizo de Porfirio Barbajakov fue el de Miguel Ángel Osorio Benítez. La mayor parte de su vida de infancia la pasó en el vecino municipio de Angostura, también en el nordeste de Antioquia. Desde muy niño demostró un temperamento muy independiente, que aquí llamaríamos, en algunos círculos llamarían díscolo, y se lanzó a recorrer los caminos de la Colombia de esos años finales del siglo XX, y ya para cuando tenía unos 23, 24 años, decidió irse del país a correr su aventura. Barbajakov, en su recorrido, estuvo en muchos países de Centroamérica y de América Latina. Estuvo en México, en Cuba, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua. Bajó también hasta el Perú. En algún momento pasó por Estados Unidos, pero el país donde tuvo más arraigo fue en México. ¿Cómo se ganaba la vida Miguel Ángel Osorio Benítez en aquellos años? Como periodista. Tenía un talento natural para la redacción, para las columnas editoriales. Además tenía una conversación muy brillante, muy amena, que seducía a todo tipo de públicos. Y con esas cualidades logró hacerse en varias ciudades de las que visitó a la confianza y al apoyo de las élites intelectuales, artísticas de esas ciudades. El nombre de Porfirio Barbajakov, dicen algunos críticos que obedece a un homenaje que él le quiso hacer al dictador mexicano Porfirio Díaz. De ahí tomó el nombre de Porfirio. El primer heterónimo o nombre literario que él usó fue el de Ricardo Arenales, pero al existir otra persona llamada Ricardo Arenales que quiso poner algún problema jurídico, decidió cambiárselo por el de Porfirio Barbajakov. Barbajakov es, si se quiere llamarlo así, uno de los poetas malditos que imitaron el grupo de poetas malditos de Francia de fines del siglo XIX. Su forma de actuar, su forma de pensar, la anarquía, el desvarío que lo caracterizaron, se parece mucho al de personajes de la literatura francesa como Verlaine. Verlaine, al igual que Barbajakov, tuvo una vida bastante agitada tanto en lo sentimental, en lo sexual, como en lo político y en lo literario. Verlaine, recordemos, se enamoró de un joven muchacho, Arturo Rimbaud, uno de los más famosos poetas de Francia y más brillantes, que a los 18 años hizo los mejores poemas que se conservan de literatura francesa, y ese amor entre Verlaine y Rimbaud terminó de manera violenta.
Barbájakov era homosexual abiertamente y tuvo más de una aventura con jóvenes, con muchachos. Y esta conducta que era condenada, censurada en los altos círculos sociales de aquellos años, era perdonada, era pasada por alto por sus amigos, amigos de taberna, amigos de conversación en los burdeles. Además, fuera de la afición por el licor, Miguel Ángel Osorio Benítez también tenía una afición muy especial por el consumo de drogas, especialmente por la marihuana. A pesar de que en aquellos años era exótico, digamos, la persona que fumaba marihuana, ninguno de sus amigos lo censuró por estas actividades. Antes bien, muchos de ellos lo premiaron, entregándole altos puestos como director de periódicos, director de revistas literarias, con buenos sueldos. Él alcanzó a ganar mucho dinero, pero así como ganó dinero, así también lo despilfarró. Él no tenía esa visión burguesa del ahorro, del trabajo. Por el contrario, vivía con el estereotipo que se le ha adjudicado a los poetas del siglo XIX, una vida bohemia, una vida desorganizada. En México tuvo un papel preponderante dentro de la política de ese país. Gozó de la amistad de personas muy influyentes como José Vasconcelos, que fue ministro de uno de los primeros gobiernos de la Revolución, pero terminó enfrentándose al general Plutarco Elías Calles, quien lo metió a la cárcel y después lo expulsó del país. No fue la única expulsión de países que tuvo Barbájakov en su accidentada vida. En otros países de Centroamérica también vivió episodios parecidos, porque con la misma facilidad con que te criticaba un día, te podía estar llenando de adulaciones al otro. No podemos poner pues a Barbájakov como un ejemplo de ética periodística, ni de periodista que se aferraba a unos conceptos ideológicos y se sostenían los mismos. Era perfectamente amoral en su comportamiento. Los versos que escribió reflejan esa posición, yo diría, escéptica ante la vida, ante las realidades sociales, ante las realidades existenciales. Fue un poeta maldito que yo digo que se anticipó al existencialismo francés del siglo XX, con el contenido de poemas como Canción de la Vida Profunda, que es uno de los más famosos. Canción de la Vida Profunda. Hay días en que somos tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de un oscuro perdenal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rutiles monedas tasando el bien y el mal. Más que hacer libros de poemas, porque él no fue un escritor culto, no fue un escritor que leyera o que conociera de muchos autores de la literatura mundial, el talento nato que tenía lo llevó a escribir espontáneamente poemas que sus amigos se encargaron de organizar en libros, en textos, pero él nunca se preocupó por hacer eso. México, que fue el país donde más estuvo dentro de su exilio literario y existencial, le brindó apoyo, le brindó un buen ambiente para que él hubiera podido desarrollar una brillante carrera literaria, pero desperdició su talento en medio del derroche del alcohol, de las drogas, de la persecución de los jovencitos. Fue un poeta, repito, maldito para los estándares de América Latina en aquellos años. Yo creo que entre él y Fernando Vallejo, el otro famoso escritor colombiano actual,
hay bastantes similitudes. Los dos nacieron en Antioquia, en pueblos del departamento de Antioquia en Colombia. Los dos se exiliaron en México, los dos son homosexuales, los dos han tenido o tuvieron amores con jovencitos, los dos tenían o tienen un temperamento provocador, contestatario, que escandalizaba y sigue escandalizando a las beatas y a los defensores del pensamiento tradicional. Eso explica que Vallejo le hubiera escrito una biografía a Porfirio Barba Jacob. No es extraño entonces que resultara como biógrafo de Porfirio Barba Jacob. Entonces, en síntesis, Barba Jacob, más que haber hecho libros de poemas, es célebre por haber escrito algunas poesías que tienen un contenido, una musicalidad muy brillante, muy original, y que son los que le han dado inmortalidad literaria. No podemos hablar de él como un Borges, que es un escritor de escuela literaria, un escritor que tuvo un profundo conocimiento de las realidades literarias de su época y de las épocas anteriores a él. Es un talento natural, llamémoslo así, un poeta por talento natural, más que un poeta por haber estudiado y haberse formado en la lectura constante y sistemática de los otros poetas de la época y de anteriores épocas. Murió de una manera muy miserable en Ciudad de México, donde había vuelto. En los últimos días de su vida fue abandonado por algunos de sus amigos porque estaban cansados de que cuando los visitaba o ellos lo visitaban, siempre intentara sablearles, pedirles algún dinero, siempre con la promesa de que los iba a pagar después. Y ya estaba muy enfermo de tuberculosis y de sífilis. Estaba encaprichado con un joven nicaragüense llamado Rafael, que a su vez estaba casado con una chica de Nicaragua. Los tres vivían por allí en una especie de inquilinato, en uno de los barrios pobres de Ciudad de México. Y aunque Porfirio mandó mensajes a sus amigos más cercanos para que lo visitaran y le ayudaran, diciendo que se encontraba muy enfermo, muchos de ellos no le creyeron esa situación. Finalmente murió en enero del 42 en Ciudad de México, y su última voluntad era que con un dinero que le quedaba se costeara el pasaje de regreso de Rafael, su último amor, y su esposa a Nicaragua. Canta cuentos 1, 2, 3 de la historia al revés. La 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 la. La